La clase pasada quedamos aquí en este ejercicio. Vamos a continuar con eso. Habíamos determinado lo siguiente. Teníamos este ejercicio, queríamos determinar las fuerzas o la fuerza de B a D y lo íbamos a realizar por los dos métodos que habíamos visto, que era el método de los nodos y el método de la sección. Para determinar las reacciones realizamos la sumatoria de fuerzas en X, que nos dio EX igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y, donde tenemos a Y menos 8 menos 8 y EY, y realizamos sumatoria de momentos. Para la sumatoria de momentos determinamos que la distancia de cada fuerza de esta primera era L medios, porque este triángulo tiene una inclinación de 45 y 45 a ambos lados, que la distancia de A a D era L, como aparece aquí, y la distancia de A a E era 1,57, como lo calculamos aquí. Con esas distancias calculamos los momentos que me generaba cada una de estas fuerzas con respecto al punto E, cancelábamos L, ¿sí? Factorizábamos L o dividíamos cada uno a ambos lados entre L, por lo tanto se nos iban los L's, y despejamos EY que nos dio 7,6 y AY que nos dio 8,4. Muy bien, vamos hasta ahí. Queremos determinar la fuerza del elemento BAD y pues dijimos que lo íbamos a hacer por los dos métodos. Primero vamos a utilizar el método de los nodos, así que para analizar el método de los nodos vamos a decir que si queremos analizar cuál es la fuerza BAD, entonces los nodos de análisis son B o D al que tenemos que llegar, ¿listo? Si nos vamos por D, vemos que tendríamos 1, 2, 3 y 4 incógnitas, así que no nos conviene. Si nos vamos por B, tenemos 1, 2 y 3 incógnitas, pero recuerden que por el método de los nodos solo tenemos dos ecuaciones para solucionarlo, y si tenemos tres incógnitas, pues no podríamos solucionarlo. Así que obligatoriamente nos toca pasar por A para después llegar a B. Entonces, para pasar por A, tiene dos incógnitas, efectivamente, y tenemos dos ecuaciones, así que podemos solucionar. Muy bien, entonces vamos a hacer eso, vamos a iniciar por el método de los nodos y vamos a arrancar por el nodo A. Este va a ser nuestro nodo A, el cual va a estar sometido a la fuerza AY, que ya la conocemos. La fuerza AY, ya la conocemos. La fuerza AD, no la conocemos, va en dirección del elemento AD. Y esta otra fuerza que es la fuerza AB, que tampoco la conocemos, y va en la misma dirección del elemento. Bien, entonces aquí ponemos el valor de AY, que ya lo calculamos la clase pasada, que nos dio 8,4. Aquí le ponemos kilonewton, bueno, le ponen la 8,4. Sabemos que son kilonewton, ¿listo? Porque esto nos da las unidades. Bien, tenemos la fuerza AB, que tiene una inclinación, fuerza AB tiene una inclinación, y tenemos la fuerza AD. Si simplemente queremos llegar a determinar la fuerza AB para pasar directamente al elemento B y simplemente tener dos incógnitas que son BD y BC, entonces para determinar AB a partir del método de los nodos, a partir del nodo A, pues hay que analizar simplemente la fuerza AB y ver cómo hacerlo más fácil. Entonces vemos que si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, solamente está participando esta reacción que era AY y la componente en Y de la fuerza que va de A a B. Así que para calcular esta componente en Y, nosotros vemos que esta fuerza sigue esta inclinación que me dicen que es 45 grados. Así que yo quiero conocer cuál es el valor de la componente en Y de esa fuerza. Esta fuerza va en esta dirección, tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Así que quiero saber quién me dice
¿Cómo hago para calcular la componente en Y, que es esta, de esta fuerza? ¿Cómo haría? Quiero escucharlos. ¿Cómo hago para hacerlo? Sería la magnitud por el seno de 45 grados. Magnitud por el seno de 45 grados. Muy bien. Sí, es un triángulo, así que es prácticamente para determinar las componentes en X y en Y, lo mismo que hacíamos en clase. Por el seno me da la componente en Y por el coseno me da la componente en X. Que me digan, profe, pero yo no la sabía con L medios y sobre la hipotenusa. Es lo mismo, recuerden que yo les decía, el ángulo es lo mismo que el cateto opuesto sobre la hipotenusa, así que el cateto opuesto, ¿sí? Vamos a tener que el cateto opuesto, si esto es la fuerza, pues AB, y yo digo que para conformar la fuerza AB necesito sus componentes. Fuerza AB en Y, voy a tener fuerza AB en X, ¿sí? Estas son las dos componentes de esta fuerza. Que no las llama así. Estas dos componentes, FAB y FABY. La suma de estas dos componentes me da FAB. Así que para determinar FAB en Y, digo que FAB en Y va a ser igual a FAB por el seno de 45 grados. ¿Listo? Esa es la que nos interesa, nada más, solo esa nos interesa. Así que FAB, entonces cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en Y, que es sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y tenemos, de este nodo tenemos 8.4 más F, la componente en Y de FAB, y la componente en Y es FAB por el seno de 45 grados. Y esto es igual a 0. Bien, entonces simplemente bueno, quiero saber por aquí, que alguien me diga cuánto es el seno de 45 grados. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, muy bien. Raíz de 2 sobre 2, excelente. Así que yo digo que voy a despejar FAB, digo que FAB es igual a menos 8.4 sobre el seno de 45 grados, así que prácticamente yo tengo esto, por 2 sobre raíz de 2, ¿no? ¿Es así o no es así? Paso esto negativo y lo divido entre el seno de 45 grados. Y el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, así que por la ley de la oreja el 2 pasa a multiplicar el 8.4. Así que ¿cómo nos queda? Menos 16.8 sobre raíz de 2. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Menos 11,88. 88. Creo que son kilonewton. Listo. Muy bien. 11.88 kilonewton. Listo. Entonces decimos que ya conocemos FAB, esa es la magnitud de FAB, la que nos interesaba, la fuerza de A a B, y ahora sí podemos pasar al siguiente nodo, que es el nodo número B. Vamos a poner aquí. Y decimos que en el nodo B tenemos esta fuerza de 8.5
una fuerza de 8.5, tenemos la fuerza que va de B a C, fuerza que va de B a C, también tenemos la fuerza que va de A a B, perdón, de B a A, porque estamos en el modo B, así que tenemos la fuerza que va de B a 45 grados, y la fuerza que va de B a D. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, como les digo, aquí tenemos la fuerza de A, tenemos la fuerza de C, fuerza de D, y esta es la fuercita de 8 kilómetros. Listo. Es lo mismo. Tenemos que hacer sumatorio de fuerzas en X y Y, y ya conocemos F a B. Pero entonces, ¿qué es lo importante siempre? Analizar los triángulos. Entonces tenemos el triángulo, este sigue este triángulo, esta fuerza sigue este triángulo, esta otra sigue el mismo triángulo, pero en sentido contrario prácticamente lo mismo, tiene la misma pendiente, y esta otra también tiene la misma pendiente, siguen la misma pendiente, siguen la misma línea, tienen la misma pendiente, ¿listo? Así que es este mismo ángulo, este es el ángulo de 45, este es el ángulo de 45 y este es el mismo ángulo de 45. Muy bien. Entonces, este también 45, 45, 90, 90, 90, 45. Bueno, todo esto son los 45. Entonces, ahora sí, para determinar la sumatoria de fuerzas, ¿o qué queremos obtener? Queremos obtener la componente en X de esto, y como en X están todas las variables y en Y también, así que nos va a tocar hacerlo para ambas. Entonces vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos FBC, esta primera, pero queremos saber su componente en X. Recuerden que su componente en X ya no es la perpendicular, sino que va a ser la adyacente, así que va a ser coseno de 45 grados. FBC en X es con coseno, FBA es negativo, va en sentido contrario, menos FBA coseno de 45 grados, también tiene su componente en X, y FBD también, pero va en sentido positivo. FBD positivo y es coseno de 45 grados. Y este es igual a 0. ¿Sí? Vamos sacando las componentes en X de cada una de estas fuerzas que tienen componente en X. La de 8 solo tiene componente en Y, entonces no tiene componente en X. Bien, entonces veo que todas tienen coseno de 45, coseno de 45 y coseno de 45, así que si yo digo que divido todo antes del igual entre 45 y todo después del igual entre 45, se me van los 45 y acá me queda 0. Así que tengo FBC menos FBA y FBD. ¿Cuál es la que quiero despejar? Quiero despejar FBD, así que voy a despejar FBC. Despejo de esta ecuación FBC para reemplazar en la siguiente ecuación en términos de FBD y solo despejo FBD. Así que va a dejar FBC y FBC va a ser igual a FBA menos FBD. ¿Sí? FBA pasa positivo y este pasa negativo. Este se queda de este lado del libro. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a decir que tengo esta fuerza de menos 8 kilonewton. Tengo la componente en Y de FBC más FBC. Recuerden que es la componente en Y, así que es el seno de 45 grados. Y tengo estas otras dos componentes de estas dos fuerzas que son negativas porque van hacia abajo. Así que tengo menos la componente en Y de FBA, que sería por el seno también de 45 grados. Y menos la componente en Y de FBD por el seno de 45 grados.
y esto es igual a 0. Muy bien. Habíamos dicho que seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Quiero dividir todo entre 45, seno de 45 grados, así que se me va en este factor, en este, y como este amiguito no tenía, pues prácticamente lo estamos dividiendo entre el seno de 45. ¿Listo? Solo el 8 queda dividido entre el seno de 45. En todos los otros factores y en el 0 se nos fue el seno de 45. Así que ahora sí tenemos que ¿cuál es el que queremos reemplazar? Vamos a reemplazar FBC en esta ecuación y vamos a tener lo siguiente. Menos 8 sobre seno de 45 es lo mismo que decir, tengo esto dividiendo y pasa el 2 a multiplicar arriba, así que tengo menos 16 sobre raíz de 2 más FBC, donde FBC es igual a más FBA menos FBD, y esto es FBC, menos FBA, que está aquí, y menos FBD. Y todo esto es igual a 0. Bien, ahora sí veo que puedo cancelar FBA positivo menos FBA negativo, que me da 0. Y tengo 2 FBD. Así que 2 FBD, me queda esto negativo, paso al otro lado. FBD queda igual a... Aquí me da menos 2 FBD porque estoy sumando menos FBD, 2 FBD, pasa al otro lado positivo. Y me queda este que es negativo. Y lo divido entre 2 que me quedaba aquí, así que me queda menos 8 sobre raíz de 2. Y me van a decir cuánto es menos. Ustedes me van a decir menos qué. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da? 8 sobre raíz de 2. Menos 4 raíz de 2. ¿Y cuánto da menos 4 raíz de 2? El número. Menos 5,65. 5,65 kilonewton. Muy bien, muchas gracias. Quiero que lo comparemos con el libro. ¿Cuánto nos da el libro? Esto es por el método de los nodos. Método de los nodos, listo. Entonces el libro, pues escogimos este ejercicio. ¿Cuál era el ejercicio? 4 punto... Estaba por ahí. ¿Dónde está eso? Debe estar por aquí, ¿no? Aquí. Es el ejercicio 438. Y el ejercicio 438 nos da
La fuerza PBD nos da 266, perdón, 5.66 en compresión. Significa que es negativo. Esto así es como se debe decir. ¿Qué elementos están en tensión, compresión? En compresión son los que están negativos. Muy bien. Entonces nos dio muy bien el ejercicio, nos dio 5.55 que está por acá, 5.65, perdón. Seguramente si usamos todos los decimales, pues nos da 5.66. Y entonces se fue por el método de los nodos. Vamos a trabajar con el método de las secciones. Para el método de las secciones, nosotros realizamos un corte. ¿Sí? Realizamos un corte de esto. Vamos a hacerle el corte, ya que podemos hacerlo aquí. Dijimos que vamos a hacer un corte, lo vamos a hacer de forma libre y voy a cortar esta parte de acá. Hacer este corte. Por aquí. Esto creo que no lo necesito. Y que simplemente ese es mi corte. Vamos a encontrar dónde quedó. Bien. Este fue el corte. Igualito. Los videos hemos hecho en clase, en juiciosos, dibujadito. Bueno, ese es el corte. Corté por aquí. Realizamos este corte. ¿Para qué? Para cortar exactamente por elemento que queremos conocer, BAD, y tenemos BC, una incógnita, BD la otra incógnita, y AD es la otra incógnita. ¿Listo? Entonces tenemos esas incógnitas, vamos a verlas. La fuerza que viene por aquí, la fuerza que viene por acá, y esta fuerza que viene por aquí. Recuerden que van en la misma dirección del elemento. Así que acá tenemos la fuerza que va de B a C. Acá tenemos la fuerza que estamos buscando, que es la fuerza B a D. Y acá tenemos la fuerza A B. ¿Listo? Otra cosa. O bueno, este es el método de las secciones o de los cortes, como la quieren llamar. Entonces a nosotros nos interesa simplemente determinar bueno, este elemento, la fuerza BD, así que hay que buscar la forma más sencilla de determinarla. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener la fuerza AD, la componente en X de esta, y la componente en X de la fuerza BC. Así que vamos a tener tres incógnitas y una ecuación, así que va a ser muy difícil despejarla de ahí. Recuerden que tenemos, lo ideal es que queden mínimo tres fuerzas actuando para determinar, o tres incógnitas, porque tenemos tres ecuaciones para solucionarlo. Tenemos aquí los dos nodos, el nodo A y el nodo B. Y bueno, entonces ya analizamos la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos a analizar la sumatoria de fuerzas en Y. Si tenemos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que están actuando a Y, que ya la conocemos, esta fuerza de 8, la componente en Y de la fuerza BC y la componente en Y de la fuerza BD. Así que ahí tendríamos dos incógnitas, porque estas no las conocemos, y todavía tendríamos una ecuación. O tendríamos las tres incógnitas y dos ecuaciones. Así que nos falta analizar la de momentos. Yo les había dicho que debemos escoger la sumatoria de momentos donde tengamos el mayor número de incógnitas, pero si escogemos la sumatoria de momentos en B, donde está la fuerza BC y FBD, pues no vamos a poder encontrar FBD, que es la que estamos buscando. Así que lo ideal es hacer sumatoria de momentos en el otro punto, que es A. Así que en A, las fuerzas que me generan momentos son, o mejor dicho, las que no me generan momentos son FAD, porque pasa exactamente por ese punto,
AY tampoco me genera momento. Y quiero que vean esta. FBC también pasa exactamente por A. Así que si nosotros dijéramos que esta fuerza, haciendo la suposición que esta fuerza me genera un momento, implicaría que nosotros calculáramos el momento que me generan sus dos componentes en X y en Y, las multiplicaríamos, pero seguramente se van a anular y me generarían que el momento que me genera esta fuerza se me anula con ese mismo momento que me genera esa fuerza y serían cero. ¿Por qué? Porque esto sigue la condición de que la línea de acción de esta fuerza pues pasa por este mismo punto, por lo tanto no me genera momento. ¿Listo? Así que las únicas fuerzas que me generan momento son la fuerza BD y la fuerza de 8 kilonewtons. ¿Qué pasa con la fuerza de 8 kilonewtons? Pues está totalmente perpendicular a este punto y su distancia perpendicular es L medios. Habíamos dicho que es L medios, todo esto mide L, por lo tanto su mitad es L medios, es esta distancia. Pero ¿qué pasa con la fuerza BD? La fuerza BD tiene esta inclinación, es perpendicular, totalmente perpendicular a A, y estamos diciendo que es perpendicular con respecto a esta línea. Significa que este ángulo es exactamente 90 grados. ¿Sí? 45 más 45 más 90 son los 180 que debe tener un triángulo. Entonces, este es 90 grados, lo que significa que yo podría obtener el momento que me genera esta fuerza por su distancia perpendicular, simplemente obteniendo esta distancia que nos falta de aquí hasta acá. Multiplico fuerza por esta distancia, solo se puede hacer eso cuando las distancias son totalmente perpendiculares. ¿Listo? Así que necesito saber cuál es esta distancia L a B. Necesito saber esa distancia L a B. Y yo tengo un triángulo. Tengo este triángulo, el triángulo que se me forma, es este mismo gráficamente, este triángulo, el cual tiene una inclinación, estos son los 45 grados, 45 grados. Esta es la variable que estamos buscando. La variable que buscamos. Y esta ya la conocemos. ¿Cuánto vale esta base de este triángulo? L medios. L medios, muy bien, ya la conocíamos. Y LAB, entonces, ¿cómo hago para determinar LAB? Con coseno. Otro que no haya estado en la clase de la mañana, quiero que responda. El coseno, listo. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Esta es la variable que estamos buscando. Coseno es cateto, coseno de 45 grados es igual a cateto adyacente es igual a L medios sobre hipotenusa, que es LAB. ¿Sí? Adyacente sobre hipotenusa. Así que para determinar esa hipotenusa es igual a LAB, pasa la hipotenusa a estar donde está el coseno y el coseno donde estaba la hipotenusa, y me queda L medios sobre el coseno de 45 grados. Así que, ¿y cuánto es coseno de 45 grados? Dos, 1 sobre 0,70. 2 coseno de 45 grados. Esto me da L por 1 sobre 2 coseno de
45 grados. Así que, ¿cuánto es 1 sobre 2 por el seno de 45 grados? Cero coma 35. 0,35 L me da. ¿Seguros? Dos. Lo estoy esperando. ¿Mm? A mí me dio eso. 0,35. 35. 3,53. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Bueno, los estoy esperando. Hasta que no me digan, no continúo. Ese no es el valor. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen que esta longitud mide 0,35 L y es la hipotenusa de un triángulo equilátero, perdón, de un triángulo, no puede ser 0,35 porque la base mide 0,5 L. La hipotenusa tiene que ser mayor a 0,5 L. Así que este valor no es. A mí me da 1,4, profe. 1,4. Queda 1,4. 1,4 L. 1,4. ¿Seguros? ¿Cómo van a saber hacer una división? Eso es lo que estamos Profe, haciendo. pero es que es 1 sobre 2 por el coseno de 45, ¿sí? Ajá. Ya lo corregí y da 0,70. Ah, bueno, entonces me están diciendo que son 0,35, 1,4 o 0,7. ¿Cuál de los tres? A mí me da 0,7 L. 0,70 L. A ese le creo más. 0,7 L. Sí, señor. 0,70 L. 0,7 L. Ok. Yo le Sí, creo más a eso. 0,71, sí, a mí también me dio lo mismo. 71. 0,71. Ah, esto sí es diferente. Bien. Después me queda mal el ejercicio y me echan la culpa a mí. Bueno. Entonces decimos que la longitud de A a B es 0,71 L. Muy bien. Entonces ahora si hacemos sumatoria de momentos, nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer sumatoria de momentos en A. Sumatoria de momentos en A. Tenemos que esta fuerza de 8 kilonewton me genera un momento positivo o negativo. Positivo o negativo. Positivo o negativo. 8 kilonewton. Positivo o negativo. Los escucho.
Si no es sumatoria de momentos de nada, la fuerza de 8 kilonewton me genera un momento positivo o negativo. 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 Negativo 5 porque minutos, está horario. 5 minutos para que diga negativo. Bueno, listo. Entonces sería 8 por su distancia, que habíamos dicho que era L medios. L medios. Y la otra fuerza que me genera el momento dijimos que era fuerza BD. Y BD me genera un momento positivo o negativo. Positivo o negativo. Negativo, ¿no? Negativo también. Entonces me genera momento negativo, por lo tanto es F de por su distancia perpendicular, recuerden que es totalmente perpendicular, L a B y nos dio 0.71 L. 0.71 L y esto es igual a 0. No hay otra fuerza que me genere el momento, recuerden, estamos en el corte. Y entonces ahora sí despejamos FBD. Ojo, yo aquí también que puedo dividir ambos lados del igual entre L, así que se me va el L de aquí y el L de acá. Muy bien. Así que yo paso esto al otro lado y divido entre 0.71. Así que FBD queda igual a lo que me queda acá, es 4 medios, que es lo mismo que menos 4 sobre el factor de FBD que era 0.71. ¿Y esto cuánto nos da? Menos aquí me da 5.64. Bueno, si utilizamos todos los decimales del coseno de 45 sobre 2, 1 sobre 2 coseno de 45 seguramente da un poquito menor que 0.71, por eso me decían que da 0.7. Y seguramente tenemos todos los decimales del 5.66 que nos tienen que dar el ejercicio. Que nos da negativo porque está en compresión. Muy bien. Ahí está el ejercicio solucionado por los dos métodos, el método de los nodos y el método de las secciones. Muy bien. Ahí está el ejercicio. Ese grabadito. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio rápidamente, a ver si alcanzamos. En el otro grupo escogimos un ejercicio interesante. Por aquí. Por acá. Estos son los ejercicios. El ejercicio que deben desarrollar me parece que es el 164 y el 166. Y yo les propuse solucionar este ejercicio. Es interesante. Vamos a solucionarlo. Solucionar este ejercicio. Bien, entonces tenemos este ejercicio, veamos el enunciado. Dice, determine el valor máximo permisible que puede tener el ángulo θ, este es θ y este también es θ, si la magnitud de la fuerza en el miembro BAC no debe exceder 5P. Quiero aclarar algo, cada vez que nosotros veamos este tipo de apoyo, de esta forma, es un apoyo articulado,
el elemento está articulado, no está empotrado, a pesar de que llegue un elemento directamente al suelo prácticamente, él no está empotrado porque aparece este punto que está ahí y no aparecen las linecitas de que está empotrado, ¿listo? Entonces, esto es como una conexión articulada, pero horizontal. Realmente una fuerza normal a este punto, el cual vendría siendo una fuerza en la reacción en B, la reacción en B, y tendríamos también una reacción en A. Cada fuerza me genera una reacción prácticamente, entonces seguramente yo voy a tener una reacción en A que es inclinada, porque cada una de las fuerzas me genera una componente en X y en Y. Muy bien, como si es totalmente horizontal, entonces va a generar una fuerza totalmente horizontal, que es la reacción en B. Vamos a explicar acá el ejercicio que tenemos acá. Listo, entonces vamos a tener la reacción en B. Vamos a tener una reacción en A. No sabemos cuánto es. Esto es RA. Esto es la reacción en B. Muy bien. Si nosotros hiciéramos el método de los nodos en el punto B, nosotros diríamos lo siguiente, que la reacción B está actuando en ese punto en X y también la fuerza son B y también la fuerza que va de C a D, ¿cierto? Fuerza de C a D. Significa que esta fuerza de C a D prácticamente es la misma RB. Así que lo que nos dé de reacción en B va a ser la misma FCD, ¿listo? Pero entonces va a estar en sentido negativo. Si hiciéramos sumatoria de fuerzas en X, tendríamos RB más FCD es igual a 0. Por lo tanto, FCD es igual a menos la reacción. Así que lo que nos dé aquí, pues es lo que debemos tener. Y como nos piden la magnitud, entonces prácticamente es el valor absoluto. Pero bueno, entonces tenemos esto. Para determinar cuál sería este valor de la fuerza en B, nosotros podríamos hacerlo por la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y también. Podemos hacerlo así. Sumatoria de fuerzas en X, en y sumatoria de momentos. Debido a que solo queremos obtener esta sumatoria de momentos, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, pues tendríamos RB y la componente en X de RA, que ahorita no nos interesa saber RA, así que vamos a buscar una ecuación de la cual solo obtengamos la reacción en B, y es haciendo sumatoria de momentos en A. Si hacemos sumatoria de momentos en A, vamos a tener RB, que me genera un momento en este sentido, positivo, y estas otras dos fuerzas que me generan momentos negativos. Pero entonces hay que calcular sus distancias. ¿Cuáles son las distancias que me generan estas fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas? Los momentos que me generan estas fuerzas por sus distancias. Yo me voy a imaginar que aquí existe una distancia. Vamos a suponer la distancia L. No importa porque seguramente al final se van a cancelar. Así que yo tengo aquí L. Esta es mi distancia L. Así que yo quiero saber cuál es el momento. Esta fuerza con respecto al punto A es fuerza por distancia perpendicular, que sería L. Pero la distancia desde esta fuerza hasta el punto A es esta de aquí abajo. La distancia
LB a C, y voy a tener otra distancia que me interesa, que es la distancia B a D. Muy bien. Entonces voy a tener aquí esta distancia que es LB a C y esta otra que es LB a D. Listo. Entonces para saber o para calcular el momento con respecto al punto A, vamos a tener la historia de momentos en A, vamos a tener la fuerza que es RB por la distancia que es L, genera un momento positivo o negativo con respecto al punto A. Positivo o negativo. Positivo o negativo. Vean ustedes, positivo o negativo. Positivo. Positivo, muy bien, positivo. Mientras que la fuerza 2P me genera un momento negativo, en este sentido. Recuerden la regla de la mano derecha. Negativo, menos 2P que la fuerza, 2P por su distancia, LBC. Todavía no la sabemos, ahorita la calculamos. Y la fuerza P también tiene un momento negativo, que es fuerza por distancia L de B. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. ¿Cómo calculo estas distancias? Ya tengo L y ya tengo teta. Así que necesito una ecuación de tal manera que tenga en cuenta el cateto opuesto y el cateto adyacente. Así que la ecuación va a ser la tangente de teta es igual a cateto opuesto, que es LBC, sobre el cateto adyacente, que es L. Por lo tanto, LBC va a ser igual a tangente de teta por L. Vamos a hacer lo mismo con esta otra distancia LBD, pero vamos a tener en cuenta que este es un ángulo 2 veces teta. Así que la distancia L que va de B a D es igual al tangente de su ángulo, que en este caso es 2 veces teta, teta, por el mismo L, ¿sí? Tangente de 2 teta es igual al cateto opuesto, que es L de D, sobre el cateto adyacente. Y pasamos a multiplicar el L y nos queda tangente de 2 teta por L. Muy bien, entonces ahora sí lo reemplazamos acá. Reemplazamos en la ecuación y decimos que RB por L menos 2P por LBC, que es igual a tangente de teta L, y menos P por tangente de 2 teta y por L también. Y todo esto es igual a 0. Bien. Yo puedo ver que puedo factorizar la L. Si divido ambos lados entre L, todos estos tienen L, L y L. Así que, y otra cosa, si quiero despejar RB, entonces finalmente me queda que RP, la reacción en B, es igual a, paso este otro a sumar, me queda 2P por el tangente teta, paso este también a sumar, me queda más P por el tangente de 2 teta. Listo. ¿Qué pasa? El enunciado me dice que RB no puede ser mayor a 5 veces P, ¿cierto?
Entonces yo digo que RD pues tiene que ser 5 veces P, 5P, igual a esto que es 2P tangente de teta, 2P tangente de teta, más P tangente de 2 teta, ¿cómo nos queda? Bueno, nos queda así, este P es mayúscula, y entonces si digo que voy a lo mismo, a dividir ambos lados entre P, se me va esta P, se me va esta P aquí, y se me va la P aquí. Por lo tanto me queda que 5 es igual a 2 tangente de teta más tangente de 2 teta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que solucionar esto. Vamos a solucionar esto de la mejor forma, con cálculos. Vamos a solucionar esto con los cálculos que tanto nos gustan. Ustedes son muy duros para los cálculos, entonces ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una igualdad, tangente de teta, 5 igual a 2 tangente de teta más tangente de 2 teta. Y yo quiero despejar el ángulo teta, de tal manera que pueda resolver la pregunta. Entonces, para poder hacer operaciones con estos dos números, voy a buscar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas en Google. Vamos a decir que funciones trigonométricas de tangente de 2 teta. Ahí está exactamente lo que estamos buscando. Vamos a ver, de pronto está por aquí, está por acá. Vamos a buscarla en nuestras páginas. Esta sí está. Y obtenemos que tangente de 2 teta es igual a esto. Voy a recortarlo. Tangente de 2 teta es igual a 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta. Vamos por acá. Muy bien. Entonces tenemos esta ecuación. Tangente de 2 teta va a ser igual a 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente al cuadrado. Profe, ¿dónde sale 5P? 5P del enunciado. El enunciado dice 5P. La fuerza de B a C no puede exceder 5P. Entonces simplemente la reemplazamos por 5P porque máximo debe ser 5P, así que debemos ubicar un ángulo menor que el que nos dé reemplazando esto, despejándolo a partir de este procedimiento. Lo despejamos el ángulo y a mayor ángulo pues van a tener mayor distancia, por lo tanto me van a generar mayor momento y por lo tanto va a ser una fuerza mayor en comparación a que si es un ángulo pequeño, las distancias van a ser pequeñas y entonces estas fuerzas me van a generar unos momentos más pequeños y por lo tanto el momento que debe generar esta fuerza pues va a ser menor y lo que implica es que esta fuerza sea menor. Bien, entonces para solucionar esto, con este tangente, vamos a hacer aquí, vamos a escribirlo y vamos a decir que 5, finalmente es 5 por 2 tangente de teta, más, tenemos tangente de 2 teta que es igual a esto, a 2 tangente de teta, esto sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Podemos hacer lo siguiente. Esto es una igualdad, así que prácticamente... bueno, podemos dividir todo entre 2. Nos quedaría aquí 2.5 igual a tangente de teta más tangente de teta también sobre
1 menos tangente al cuadrado. Teta. Bien, para que no escriban tanto tangente de teta, pues no alcanzamos a resolverlo en esta clase. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que t es igual al tangente de teta, les recomiendo hacer esto. Y entonces ahora sí lo reemplazamos. Decimos que 2.5 es igual a t más t sobre, vamos a decirlo así, que se un poquito mejor, sobre 1 más t, pero elevado al cuadrado, ¿cierto? T elevado al cuadrado. Muy bien. Esa es la ecuación que tenemos. ¿Qué les recomiendo hacer? Resolver esto de tal manera que quede simplemente un valor, un número, y que quede tangente de teta, tangente al final de teta, que quede por un número igual a 2.5. Así que finalmente, para despejarlo, decimos que teta es igual al tangente a la menos 1 de 2.5 sobre ese número que ustedes van a resolver. Y así es como se solucionaría ese ejercicio. Este es el máximo ángulo para, o que puede tener teta, para que la fuerza en el elemento BC máximo sea 5 veces P. Y listo. Así sería la solución. No lo hacemos, se nos acabó la clase. Pero ahí les dejo la inquietud. Entonces la otra clase, lunes, sería la última clase antes del parcial. Entonces, por favor, quiero que lleguen con preguntas de los otros ejercicios que no hayan entendido. ¿Sí? Quiero que lleguen con preguntas de lo que no hayan entendido. De lo que hayan estudiado y digan, profe, no entiendo, hago esto y no lo entiendo. Entonces, listo, con mucho gusto lo resolvemos porque va a ser una clase para resolver preguntas del parcial. Y el miércoles es el parcial. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces que estén muy bien. Ya saben, cualquier cosa me escriben y vemos cómo lo resolvemos. Entonces que estén muy bien. Hasta luego y feliz fin de semana.